por los vecinos, porque en ese lugar vivía, por así decirlo, el primer gran narcotraficante chileno. Muchos lo han imitado, pero jamás lo han igualado. Estamos hablando de Carlos Mario Silva Leiva, el llamado Cabro Carrera, cuya historia conocemos a partir de este momento. Su apariencia era de un viejito bonachón, pero su nombre y su vida es parte de la historia policial de nuestro país. En su calle ayudaba a la gente con dinero cuando le pedían. Era por eso que algunos periodistas lo retrataban como el padrino, como Don Corleone. Responsable de numerosos cargamentos de cocaína desde América hacia Europa, este hombre lideró una verdadera organización criminal. ¿Es Mario Silva Leiva el mayor traficante chileno en la historia policial de nuestro país? Yo creo que sí, por la solidez y la estructura que ellos habían formado, los nexos que habían con el entorno para lograr la impunidad, lo sitúan sin duda en un serial de tremenda trascendencia en el crimen de nuestro país. Un delincuente a la antigua, respetado, de voz firme, pero también recordado por su permanente ayuda a los más pobres. Bueno, porque ayudó a mucha gente, partiendo por todos los vecinos de su sector. Un hombre que también cometió errores, pero siempre tuvo la ideología de pagar por ellos. Un hombre que se ajustó siempre a ciertos códigos. Por ejemplo, el código de silencio, él podía hacer algo, pero él jamás iba a delatar a nadie. Un hombre que partió en el AMPA siendo un niño y que con el correr del tiempo hasta se codió con la mafia italiana. Yo diría que unos delincuentes históricos de nuestro país, que eran delincuentes de otra generación, eran bastante respetuosos, creo yo, de la policía. Hoy en la mañana de Chilevisión revisaremos la historia de Carlos Mario Silva Leiva, el denominado Cabro Carrera. ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas, amigo Mario? Dime si ya no nos quieres. Dime, Mario, ¿qué te pasa? Pocas veces se ha visto un funeral tan multitudinario. Miles de personas acompañando a este hombre hasta su última morada. ¿Pero quién era el Cabro Carrera? Todo tu fuerza, todo lo que tú hiciste, siempre para todos nosotros. Cierto, sí, robabais, pero porque fuiste huérfano desde los 8 años. Su nieta tiene toda la razón, porque este hombre se forjó solo en el AMPA. Cuando quedó huérfano, se fue a vivir a la casa de su abuela, en el barrio Matadero. Yo creo que fue un joven muy abandonado de la vida, a muy temprana edad, en el sector siempre Matadero. No pudo tener estudios completos y por eso también se dedicó de muy chico a tener amistades mayores que no le enseñaron buenas costumbres en un sector que era mucho más malo que ahora. Pese a ser analfabeto, ya a los 17 años compró su casa en calle Dávila Larraín. Asumía responsablemente la paternidad. Tenía una relación con Blanca Soto, una mujer mucho mayor que él y con quien tuvo sus 3 primeros hijos. Detalles que nos cuenta Sergio Vivanco, quien escribió su biografía autorizada. Nos habló además de sus veloces primeros años. El apodo del Cabro Carrera, hasta donde yo sé, se lo pusieron sus amigos, que lo veían correr cuando él hacía un lanzazo, por ejemplo, y venían los policías carabineros, que se llamaban carabineros porque usaban carabina. Y con la carabina lo perseguían y había una diferencia física muy grande entre un chico que corría en zapatillas y unos tremendos policías obesos con una enorme carabina que lo perseguían inútilmente y él se les escapaba. Se dice que fue detenido una 50 de veces entre 1932 y 1973. Ese año viajó a Europa en busca de nuevos horizontes y fue precisamente en el viejo continente donde obtuvo el conocimiento y los contactos para futuros negocios. Se dice que incluso tomó contacto con la mafia italiana. Sus contactos en nuestro país y esta relación que él adquirió en el extranjero con la mafia italiana básicamente y con organizaciones brasileñas de narcotráfico. Tras escapar del país, volvió a Chile en 1989 y como todo un connotado, llegó con gran cantidad de dinero y convertido en todo un señor, algo que algunos periodistas no entendían. Un periodista casi legendario que en Chile, Osvaldo
Chino Muray. El Chino Muray así como que se sorprendía, decía, pero ¿cómo si este era un vulgar lanza? Qué raro, ahora llegó transformado en un potentado. ¿Quién me lo puede explicar? Se dice que regresó al país con mucha plata, que obviamente nunca declaró, y que con los intereses, por cierto, multiplicó. Su nuevo negocio de la droga era un secreto a voces, pero las herramientas legales con que contaba la policía para indagar este tipo de delitos eran muy precarias. Que él tenía muchas detenciones, pero ninguna condena. Y era público de que él era un traficante. Por lo tanto, dentro de los primeros casos que se me ordenó investigar, como jefe del Departamento de Inteligencia, fue la organización que él lideraba. Como no había pagado impuestos y a falta de herramientas investigativas, hubo que intentar detenerlo por el lado tributario. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra él y propició su captura. En el allanamiento a su casa, los policías encontraron un arma de fuego. Eso permitió que pasara unos días más tras las rejas, pues tras pagar las multas, de inmediato le concedieron la libertad. Teníamos esta sensación de que la primera vez no lo habíamos hecho muy bien por no tener las herramientas necesarias de investigación. Por lo tanto, a partir del 16 de enero del 95 fue el primer blanco que pusimos en investigación y utilizando todas estas nuevas técnicas de investigación. Ese 16 de enero de 1995 se promulgó la en ese entonces nueva ley 19.366 de drogas, que regulaba la figura del informante y facultaba la realización de escuchas telefónicas. La primera interceptación en Chile fue precisamente al Cabro Carrera. El primer mes de investigación ya teníamos la certeza y conocíamos a algunos miembros de la organización y ya sabíamos a ciencia cierta cómo lo hacía. Justamente lo primero que determinamos, que fue una de las dificultades, de que él traficaba droga desde Bolivia a Brasil y desde Brasil a Europa. Por lo tanto, la droga no pasaba por nuestro país. Y eso representaba la primera dificultad, cómo poder demostrar que él participaba o dirigía una organización destinada al tráfico de drogas si la droga no pasaba por nuestro país. En Italia, fueron detenidos traficando 2 sobrinos de Mario Silva Leiva. La policía de ese país bautizó la operación como Ana Frank, pues la droga había llegado precisamente de Holanda, y quizás como cábala, ese nombre se mantuvo aquí en Chile hasta el final de esta prolongada pesquisa, que estableció la ruta de la cocaína. Esta era adquirida en Santa Cruz de la Sierra por su hijo mayor, Mario Mateo Silva, quien propiciaba su traslado por tierra hasta el puerto de Vitória, al sur de Brasil. Allí la organización mantenía sus contactos para subir los cargamentos a los buques de poco más de 200 kilos para atravesar el Atlántico hasta los puertos de Bélgica y Holanda. Y no fue nada fácil entender sus comunicaciones. Ellos hablan un poco en clave, lo que significa que en la propia escucha hay que generar una especie de glosario especial. Ellos usan términos propios de la organización que con su propio uso uno los va aprendiendo y va entendiendo cada día mejor sus comunicaciones. Señalaba cuando él reportaba y daba cuenta, decía, mire, los niñitos están bien, están arropaditos, están acostaditos, van viajando sin problema y deberían estar llegando, qué sé yo, tantos días, 10 días. Si uno se fijara solo en esa conversación, obviamente a lo mejor no podría aproximarse, pero cuando uno entiende la dinámica, el desarrollo del caso es perfectamente claro a qué se estaban refiriendo. Ambos policías recuerdan que en una oportunidad tuvieron que ir a declarar al filo de la hora a los tribunales de Avenida España. Subieron al ascensor y al llegar al 4º piso se encontraron cara a cara con quien estaban investigando. Se abrió el ascensor y nos tocamos cara a cara con él. Yo recuerdo que el prefecto Navarro le dijo: don Mario, no me diga que se vino a entregar, porque además nosotros lo estábamos investigando. Y él dice, por favor, señor, dice, usted sabe que yo me porto bien, que no me meto en problemas, que eso es cosa del pasado. Y él ahí siempre con sus guardaespaldas, que eran sujetos que pesaban más de 100 kilos, muy enormes, y siempre caminando detrás de él. Nosotros íbamos saliendo y él tenía que entrar al ascensor, por lo tanto fue una situación de primero de saludarse y luego ellos ingresar al ascensor y nosotros salir. Ninguno le dio la espalda al otro, al final nos giramos un poco así mirándonos las caras mientras uno subía y el otro salía del ascensor. Pero fue un momento grato, fue un momento de simpatía, diría yo, de bastante respeto. El hoy retirado prefecto Guillermo Navarro viajó en varias oportunidades hasta Europa para intentar convencer a los policías de Bélgica y Holanda de la trascendencia de la pesquisa y lo importante que era contar con su ayuda.
Para nosotros hablar de 200 kilos era un tema tremendo en esa fecha, en esos años. Sin embargo, hablarle a holandeses o a belgas de 200 kilos, dicen, oye, háblanos de 1 tonelada y podemos a lo mejor cooperarte, pero porque todos vienen aquí a tratar de que nosotros les cooperemos y de una u otra forma sus procesos investigativos están de tal forma regulados que si los antecedentes no eran, entre comillas, atractivos, entre comillas, digamos, y la proyección del caso no era una cuestión que pudiera desarrollarse o terminar en un plazo breve, ellos no simplemente decían no participamos. Y sin quererlo, el principal blanco de la organización también era parte de las investigaciones de la policía europea. En Holanda, alguna vez, la propia presidenta del Consejo del Estado, la Clara Schagansky, visitando a un fiscal, vio en una pared una especie de diagrama. Entonces, la parte central era el Godfather, le ponían, o sea, el padrino, el Godfather, y él era el cabro carrero, entonces salía ahí, y con líneas hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo. Entonces habló con el fiscal y sobre eso le preguntó concretamente, bueno, ¿por qué aparece este traficante chileno en esos términos? Como un padrino. Entonces le dijo, mire, según nuestras investigaciones, él tiene nexos no solamente con Europa, sino que también con el Oriente Medio y con África, en materia de introducción de estupefacientes. Es que la organización de Mário Silva Leiva tenía nexos con proveedores y destinatarios de todo el mundo. Fueron varios años de pesquisas y hubo veces en que estuvieron a punto de desenmascararlo. Recuerdo que en una oportunidad que estuvimos muy cerca, tuvimos la hora exacta de la salida de un buque desde el puerto de Vitória, recuerdo. Le pedimos la cooperación a la policía brasileña respecto a información de un buque que había salido a una hora especial hacia Holanda o Bélgica, desde el puerto de Vitória, recuerdo. Y la policía brasileña nos mandó información de 11 buques. Yo me comuniqué con el jefe narcótico de la época de Brasil, pensando que era un error. Y dijo, no, a esa hora y de ese puerto y con ese destino salieron 11 buques. Comprenderá que hacer una entrega vigilada de 11 buques es imposible, por lo tanto no pudimos en ese momento llevar a cabo esta técnica de investigación y tuvimos que esperar la próxima vez. Paciencia oriental que tuvo sus frutos luego de varias frustradas interceptaciones en los puertos europeos. A la quinta fue la vencida. La quinta vez que fuimos a Europa, recuerdo que ahí en la revista de fondeo que hicimos encontramos la droga. En ese minuto estaban los chilenos allá recepcionando la droga. Tuvimos que hablar con las autoridades judiciales de Bélgica para evitar que fueran detenidos y darles la posibilidad de que regresaran al país, porque era muy difícil haber conseguido, después muy largo y muy costoso, haber conseguido extradiciones hacia Chile. En circunstancias era mejor que las autoridades lo dejaran y nosotros los podíamos capturar de regreso en Chile. Era un negocio a todas luces rentable. Compraban cada kilo de cocaína a poco más de $1.000, unos 500.000 pesos chilenos, y ese mismo kilo puesto en Europa subía exponencialmente a $30.000, o sea, 15 millones de pesos. Pero como debían invertir en el éxito de la operación, pagaban por subir y por bajar el cargamento de los barcos. Entonces él pagaba, estos grupos subían los cargamentos al barco, se lo pasaban a un tripulante, este tripulante lo ocultaba y él se quedaba con la mitad de esta suerte de clave. Por lo tanto, él tenía que entregarle en el destino al que le mostrara la mitad que le faltaba a la tarjeta de presentación, como te digo, lo que fuera, que era muchas veces creado por el mismo tripulante. O sea, el tripulante era el que se partía un billete y decía, el que me muestre el billete allá en el destino, yo le entrego esta vez. Luego cobraban el dinero y se lo traían vía aérea a Chile, y lejos de depositarlo en cuentas corrientes, lo guardaban íntegramente en cajas de seguridad. Nosotros en la propia vigilancia habíamos visto que el señor Silva Leiva caminaba un par de veces a la semana hacia una sucursal de un banco en particular y permanecía mucho tiempo ahí. Este banco, recuerdo que negó que existieran cuentas de él y de su familia en ese lugar.
pero posteriormente los allanamientos que se generaron con posterioridad a las detenciones. Nosotros, como sabíamos que a ese banco él iba, también allanamos ese banco. Y ahí encontramos cajas enormes con mucho dinero. Eran cajas de seguridad de gran dimensión y llenas de dólares. Lo que sirvió mucho en la investigación fue el hecho que muchas de estas cantidades de dólares estaban envueltas en periódicos. Y los periódicos son de algún lugar del mundo y a su vez tenían fechas. Encontraron como 4 a 5 millones de dólares en efectivo en esas cajas y después una cuenta en un banco suizo a nombre de una sociedad entre Mario Silva Leiva y miembros de su familia, con la no despreciable suma de 100 millones de dólares. Recuerda el prefecto Guillermo Navarro que a solo días de dar el vamos al operativo hubo un hecho que le llamó poderosamente la atención en las escuchas telefónicas, casi un sueño premonitorio. Los últimos 4 o 5 días antes de nosotros ejecutar a lo menos el plan A que teníamos, que era una fecha en específico, en las escuchas telefónicas parecía que ellos de hecho se reían porque decían que habían soñado o habían tenido una pesadilla soñando que eran detenidos por detectives y varios de los integrantes. Y ellos, entonces en algún momento uno dijo, qué sé yo, dijo, oye, soñé que en su jerga que me detuvieron los detectives. Y alguien decía, bueno, entonces tuviste una pesadilla. Sí, digo, en realidad es una pesadilla. Y varias personas les ocurrió lo mismo, viviendo en diferentes casas, todos integrantes de este grupo. Casi anticipando lo que venía. Sí, de verdad, es sorprendente. Un tema ahí parece de cómo se movían las energías en ese minuto. Llegaba el momento de las capturas, un operativo de dimensiones sin precedentes para la policía chilena. Nosotros no teníamos el personal suficiente en narcóticos, por lo tanto tuvimos que pedirle cooperación prácticamente a toda la región metropolitana. Tampoco teníamos los carros suficientes, por lo tanto tuvimos que pedir algunos carros y alquilar otros, lo cual nunca se había hecho. Era una operación secreta, por lo tanto la gente que nos cooperó de otras unidades tampoco tenía conocimiento del operativo que se iba a realizar. Solo tomaron conocimiento minutos antes de las capturas. Se acondicionaron los calabozos, se construyó una clínica para examinar a los detenidos, se trasladó el tribunal de Viña al cuartel y hasta se acondicionaron oficinas de interrogatorios. La jueza Beatriz Pedrals era quien supervisaba personalmente las diligencias. Más de una decena de detenidos en Chile y el extranjero que fueron trasladados en buses de la Escuela de Investigaciones para notificarlos de sus procesamientos. Una causa en la que tuvo una activa participación el Consejo de Defensa del Estado. La base, digamos, más concreta de tráfico, que son estas exportaciones vía marítima a Europa, se vienen realizando con periodicidad y las tenemos de todas las fechas y de todos los meses y cuantas sean necesarias. Todas sus cuentas fueron congeladas y sus bienes incautados. Terminaba el imperio del llamado Cabro Carrera, casi una empresa familiar que motivó la captura de muchos de sus herederos. Nuestra institución ha sido bien clara y categórica que investigaremos hasta las últimas circunstancias a cualquier persona de cualquier actividad que esté involucrado en el narcotráfico y tendrá que llegar a los tribunales como debe ser y como seguirá siendo en el futuro. A raíz de la pesquisa cayeron 4 policías, un carabinero y hasta el ex fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marcial García Pica. Eso sin contar que hasta el expresidente del máximo tribunal del país, Servando Jordán, debió defenderse de una acusación constitucional. Luego de 2 años tras las rejas, Mario Silva Leiva sufrió un infarto en la cárcel de San Miguel, que obligó a trasladarlo hasta la Clínica Santa María, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció. Un recinto donde su presencia no pasó inadvertida, si hasta una de sus hijas fue allí detenida por los detectives cuando fue a visitarlo. Es una cosa inhumana, señor, una hija que venga a ver un padre y se la lleven detenida. El hombre tiene 80 años, está al borde de la muerte, ya no hay justicia, señor. Nosotros nunca hemos confundido el juicio sobre la persona y su intimidad, digamos, y las infracciones que cometió como empresario del crimen, ¿no es cierto?, y sobre todo el narcotráfico. Bueno, que descanse en paz. Respecto de él, habrá que sobreseer definitivamente, pero sigue todo el proceso igual respecto de todos los demás involucrados, porque no nos olvidemos que esta es una asociación ilícita. 3 días fue velado en su tradicional casa de calle Dávila Larraín, un sepelio que difícilmente será olvidado. Mi padre es inocente de todo lo que han dicho, de todo. Como mi hermano y mi hermana y toda mi familia.
Asistieron miles de personas, hasta capos narcos Allende los Andes, que hasta con guardaespaldas se paseaban por la casa del finado Mario, como ellos le decían. ¿Para qué hablar del día de su despedida? El féretro fue sacado entre aplausos. Pasó por los barrios en que creció y se desarrolló como hombre y como lanza. Y hasta fue bajado en su galería Copacabana. Estamos nosotros trabajando en esta galería que él construyó. Gracias a él hay muchas familias que se están manteniendo, como todos nosotros, la mayoría. Así que nuestro agradecimiento a esta persona que fue un amigo fiel y que fue un preocupado de los pobres. Con el paso del tiempo, su nombre sigue grabado, tal vez ya no con la notoriedad de hace unas décadas. Yo creo que son pocos los que lo recuerdan, pero en su época de esplendor había mucha gente que lo tenía en su imaginario, en la memoria. Como decía él, cuando muchos años después, en un momento dado, tuvo que irse a Buenos Aires porque decía que aquí en Chile hasta los escolares lo reconocían en la calle y lo señalaban con el dedo. Ese es el Cabro Carrera. Tras 15 años en tribunales, la Corte Suprema, el pasado 2012, dictó penas definitivas en esta investigación por asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de drogas, en contra de los integrantes de su organización, la más prolífica en la historia policial chilena, que aún recuerda a este hombre de cara bonachona. Su imagen exterior era la de un tipo simpático, conversador, etc. Una apariencia como muy humana, la de don Mario, pese a que en realidad en su fuero interno no tenía mucho de humano. Un hombre que aún es recordado por quienes debieron, como se dice en jerga policial, cazarlo. En mi opinión ha sido el más grande en nuestro país, conocido por lo menos hasta ahora. Creo que esta cantidad de dinero que logramos incautar no se ha logrado incautar en nuestra operación por los años. Un caballero, un señor, un tipo que cuando las personas que le interrogaban ingresaban a la sala, él se ponía de pie. Preocupado de no darle la espalda a nadie. Es una cuestión muy... Entonces nosotros decimos, don Mario, por favor, asiento. No es necesario que cada vez que nosotros entremos... No, sí, es que ustedes son la autoridad. Un hombre que dejó huella entre sus cercanos. Un hombre que también cometió errores, pero siempre tuvo la ideología de pagar por ellos. Un hombre que se ajustó siempre a ciertos códigos. Por ejemplo, el código de silencio, él podía hacer algo, pero él jamás iba a delatar a nadie. Si él hacía algo lo pillaban a él. Pero él no delataba a nadie, no vendía a nadie, no compraba a nadie ni arrendaba a nadie, como lo hacían otros. Es la historia de Carlos Mario Silva Leiva, el Cabro Carrera, el más prolífico traficante en la historia policial chilena. Y este fue reconocido hasta en Europa. Había una anécdota de la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado que se encuentra en Europa con unos afiches. Exactamente, uno de los fiscales que estaba allá en Europa justamente le muestra una pared y dentro de toda esa pared, justo en el medio quiero decir, estaba la foto de Mario Silva Leiva y abajo decía Godfather. The Godfather. Y él, el padrino según ellos, era el que en definitiva llevaba todos estos cargamentos no solamente a Europa, sino que también a Oriente Medio y hasta África, para que se hagan una idea. Oye, una vez lo comentamos acá, yo hace muchos años vivía en cerca de una de las casas que tenía él, que está ahí en Cuarto Centenario, que la gente del sector la conocía mucho. Y era una casa, pero enorme, era casi una apoteósica, casi una casa, una cuadra completa, y que parecía un castillo porque por fuera tenía un muro muy alto. Y tenía como zoológico también, que mucho tenía una capilla también. Dentro de la casa fue incautado el caballo más famoso que tenía él, que se llamaba paradojalmente Justicia Divina. Ahí en Cuarto Centenario. Ahí en Cuarto Centenario. Y lo otro que tenía, que generalmente todos los narcotraficantes tienen, es una especie de altar o de capillita en el patio. Y tenía también, decía la policía, unas especies de pasadizos secretos dentro de la casa. ¿Quién no tenía entonces? ¿Y saben lo otro relevante? Porque hasta ese año, el año 1995, no existía una ley de drogas. Gracias a la figura de Mario Silva Leiva necesitaban de una u otra forma investigarlo y se creó primeramente la ley 19.366, que era la nueva ley de drogas y que creaba en definitiva lo que eran las escuchas telefónicas y la figura del agente revelador. Todo eso obviamente fue perfeccionado y ahora es la ley. El caballo en la casa de Cuarto Centenario, ahí cerca donde vivía la Carmen Gloria.
era una de las cosas, pero otros narcotraficantes también han tenido lujo zoológico, criaderos de faisanes, una fiesta y no que cuesta solo 20 ellos. millones. Si ellos tienen eso, imagínate